Saludo a todos nuestros amigos de la Ventana Ciudadana que, fieles a nosotros, cada día están más cerca siguiéndonos a través de nuestras ediciones semanales. Hemos tenido una serie de buenas noticias en este último tiempo por el nivel de crecimiento que la lectura de nuestros artículos y sobre todo el seguimiento que se le ha hecho a las entrevistas nos tiene muy contentos y quiero agradecerle a nuestros lectores. En este conversando, en este diálogo ciudadano, dos conocidas y muy importantes mujeres, además, tienen todas las condiciones para estar con nosotros hoy día, Paulina Astroza y Jean Simmons, prestigiadas por su labor universitaria, prestigiadas por ser personas que están a la cabeza de la opinión política internacional, pero también, y es importante resaltar, con una participación notoria en este minuto en la actividad social y política en Chile. Esta entrevista tiene por objeto hablar lo que ha sido situación tan lamentable que vive Estados Unidos post y posterior a lo que ha sido la elección en Estados Unidos. Traumática, digo yo, complicada, conflictiva, que conflictúa a la ciudadanía en Estados Unidos porque la confronta, pero además yo digo que tensiona un poco la situación de la propia democracia estadounidense. Pero bueno, de eso vamos a hablar en lo fundamental, pero no quiero dejar pasar, Paulina y Jans, un hecho sumamente importante en la región y en el país. Ustedes son dos referentes, ya lo decía, no solo en el ámbito de la opinión política internacional, sino que además se han hoy día configurado en unos referentes muy importantes para la ciudadanía chilena y sobre todo para la ciudadanía chilena comprometida con lo que es la gran tarea del país de construir una nueva constitución en el país. Y ustedes han liderado, están liderando hoy día un grupo muy significativo de alto nivel de opinión y de alto nivel en términos de la representatividad, y me refiero ni más ni menos que a el INN, Independientes No Neutrales, que ustedes están encabezando en la región y en la región de Ñuble también. Entonces, quiero quitarle unos minutos porque me parece importante la opinión de ustedes, Paulina y Jans. Después, explíquenle a nuestra comunidad, a quienes nos ven, los objetivos de esta iniciativa. Paulina. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a conversar, como decía Juan Luis, y además de compartir con mi amiga y colega Jean, que nos vemos más seguido que antes y ahora, que antes que estábamos en la facultad presencial. Bueno, Independientes No Neutrales es un movimiento que surge en Santiago principalmente, en el cual un grupo de personas que no militaban en partidos políticos, pero que sí tenían la sensibilidad de participar en lo que es primero en el apruebo y en la opción convención constitucional, y luego, superar esa etapa, seguir participando y a través de los distritos presentar candidatos y candidatas del movimiento para tener una influencia también en la redacción de la Constitución. Por lo tanto, es un movimiento que no es un partido político, que no va a las candidaturas a gobernadores o a alcaldes o concejales. Solamente tiene por objetivo hoy día
una vez ganado el apruebo y una vez ganada la opción convención constitucional, que era lo que nos movía, a organizarnos en las distintas regiones y distritos y presentar a los mejores y mejores, las y los mejores candidatos a la convención. Y en ese trabajo estamos, se ha hecho un trabajo a nivel nacional para establecer cuáles son los grandes lineamientos que compartimos aquellos que formamos parte del grupo. Eso es muy importante, porque se nos critica que no tenemos ideas, pero resulta que no se han dado el tiempo de entrar a la página y bajar el documento donde están nuestras ideas, que es lo común que tiene, digamos, aquellos que participamos. Y organizamos hace 3 semanas atrás lo que es, partimos como la birregional, Ñuble Bío Bío, que involucra el distrito 19-20-21. La verdad es que nos fue tan bien que ya a la segunda reunión, ya cada distrito tuvo la autonomía, porque ya tenían gente que se nos había acercado y formaba parte, para que cada distrito tenga autonomía. Tampoco queremos pecar nosotros aquí en Concepción de lo que le criticamos a Santiago. Por lo tanto, no queremos nosotros dirigir lo que es el distrito 19, Chillán y el resto de las comunas, y Los Ángeles el resto de las comunas. Entonces, tenemos una organización, un equipo donde están los coordinadores, donde estamos las distintas comisiones, donde Jim también participa, y yo hago de vocera del grupo hoy día, dejé de ser coordinadora birregional porque eso se desarma, y solamente soy vocera, y tratando de ayudar en todo lo que podamos dentro de todos los obstáculos y la cancha dispareja, tratar de representar una opción en estos 3 distritos que nos corresponden a nosotras, para que independientes, que son no neutrales, es decir, que están comprometidos con la política, bueno, estén también redactando la Constitución. Ese es nuestro objetivo general, que Ginny puede complementar desde su punto de vista también. Sí, Jans, a ver, ¿quiénes constituyen, quiénes parten con esta iniciativa? Bueno, como explicó Paulina, ¿cierto? Surge más bien desde el nivel nacional, principalmente de la región metropolitana, y para algunos, ¿cierto? Hay una crítica que es un grupo de élite que va planteando, pero en verdad es un grupo, yo diría, bastante transversal de distintos lugares, de distintas regiones. Pero sí, de cierta manera, basado en ciertos conocimientos, relaciones que eh, yo diría más bien de trabajo que se ha ido generando en el tiempo y yo diría también en el caso nuestro, también tiene que ver con relaciones con estudiantes, con colegas o exalumnos, etcétera, que todos compartimos un interés de ir generando una convención constitucional que va a plantear una constitución que permite llevar Chile bien en el siglo XXI, ¿cierto? Y hay una cierta desconfianza hacia los partidos por muchos de los elementos que ya sabemos. Y también hay una preocupación que muchas personas con una gran capacidad para aportar, que podían ser excelentes constituyentes o convencionales, al final no podrán llegar por no tener una lista que permite competir, de cierta manera como planteó la Paulina, como eso, si uno presenta de manera individual, la posibilidad que salga electa como convencional es de verdad casi nula, excepto en las regiones extremas, donde quizás si logra una muy buena votación podría salir. Pero en regiones como la región metropolitana, la región de Biobío, región de Valparaíso, muy complejo. Como eso, por lo mismo, se arma esa plataforma, que para mí de cierta manera es una plataforma que comparten una serie de lineamientos basado principalmente en los derechos humanos, ¿cierto? Entendido ampliamente en un Estado descentralizado, reconocimiento de diversidad sexual, reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, ¿cierto? Como eso, es una visión progresista que sirve como base para juntar a las personas que están allá. Pero la idea también de los lineamientos, que no son como escritos en piedra, es justamente cuando uno entra a la convención, que esperamos que salga un buen número de convencionales desde independientes y no neutrales, hay que entrar a negociar. Y en eso podría ser muy interesante independientes no neutrales, en el sentido que, de no ser de un partido,
van a poder quizás tener posibilidad de ir negociando y logrando ciertos acuerdos mejor. Ahora, hay muchos, yo diría, hay dos elementos allá que siempre están. Uno tiene que ver con ese como lógica electoral, cómo lograr que salgan las personas idóneas o ideales, que en verdad representan a la ciudadanía, que estén en la convención. Y también cómo ir logrando posiciones mucho más programáticas que permite que Chile tenga una constitución. Como eso tiene que tener esos dos elementos. Y actualmente, yo diría los partidos, como hemos venido conversando, han focalizado mucho más en la parte electoral, que ya tienen un poquito más asegurado, mientras que desde la ciudadanía, en verdad, la sensación que dio el apruebo el 25 de octubre es que quieren otra cosa. Pero yo diría que ir trabajando justamente para ir visibilizando y canalizando esas esperanzas de la ciudadanía en políticas, conversando con la ciencia también de cierta manera, porque uno puede tener muchas esperanzas o deseos, pero hay que tener cierta ciencia y conocimiento para lograr que eso resulta. Como eso para mí, mi participación independiente, yo he ido trabajando más el tema de formación ciudadana, que uno de los desafíos para la Convención Constitucional es justamente cómo lograr que sea un proceso público, debatido, deliberativo, que sea una experiencia de educación cívica intensiva, donde las personas van de lo que es la Constitución como propia y no como algo que está impuesta. Paulina, algunas observaciones para que tú las comentes. Uno, no solo ganó el apruebo, sino que ganó una asamblea constituyente y se le dijo no a la posibilidad de tener una constituyente con participación de parlamentarios. Eso fue nítido y claro. Segundo, he observado leyendo la prensa de que los partidos no tienen ninguna ganas de modificar algunos elementos que permitan darle igualdad ante la ley a los independientes para poder participar en la próxima elección. Y tercero, que yo tengo la impresión, y creo que la gente tiene que tenerlo muy claro, Jean un poco señalaba ahí, si un independiente connotado va en una lista de un partido político, para poder salir tiene que ganarle prácticamente a todos los candidatos a la sumatoria, porque él lo que hace es sumarle votos a ese partido. Entonces es poco transparente, poco claro. Hay gente que se puede confundir con esto, para que lo expliques en detalle. A ver, en cuanto a lo primero, tan claro fue el mensaje de la ciudadanía que en la segunda papeleta ganó la opción de la Convención Constitucional con más votos que la primera papeleta, que era el apruebo. No, la diferencia no fue tanta, pero fue. Uno es un 79% y la otra un 78%. Es decir, que el mensaje fue clarísimo de la ciudadanía en el sentido que quieren que la Constitución sea redactada no por políticos, que en este caso iban a ser en la otra opción, parlamentarios Parlamentario. que salen de los partidos políticos. Entonces, fue clarísimo el mensaje. Además, si consideramos el índice de participación, que subió mucho respecto, sobre todo la última elección municipal, hubo una motivación especial, pese a la pandemia, pese a una serie de cosas, por ir a votar. Y dentro de las personas que más fueron a votar, por un lado fueron los jóvenes, que era el mundo apático, que normalmente no iba a votar, o que no se inscribía en los registros electorales en el pasado cuando había que inscribirse, y por otro lado fue a votar mucha gente en comunas vulnerables, que normalmente con el voto voluntario no van a votar. Entonces ellos están subrepresentados normalmente en las elecciones tradicionales de diputados, senadores, presidente de la República u otros. Entonces,
yo creo que hubo una mística, que hubo un relato, que hubo una esperanza que yo no la veía desde el 88. Y eso que yo el 88 no voté porque tenía 17 años, yo voté recién el 89, pero sentí que de verdad había desde la juventud, nosotros tuvimos apoderados y apoderadas de mesa, vocales que se ofrecieron en aquella época como independientes no neutrales, y eran todos jóvenes. Entonces, había ese sentimiento, y yo, por una de las razones por las cuales entré a Independientes No Neutrales y decidí involucrarme en esto, que además nos implica mucho tiempo, nos implica dejar ciertas labores, tanto familiares como académicas, un poco de lado, en que además no ganamos nada económicamente, porque el tío Luxich es mentira que nos financia. Dentro de las mentiras que nos están inventando es que Andrónico Luxich nos financia, eso es mentira. Nosotros lo estamos haciendo absolutamente ad honorem o pro bono. Bueno, pero la razón por la cual yo personalmente me involucré fue ese día cuando vi también esa esperanza. Y eso nos lleva al segundo punto, que el sistema DONT es un sistema electoral que fue creado por un belga que se llama Victor Dont, que tiene una función. Ningún sistema electoral es neutro. Todos los sistemas electorales buscan un fin. Y todos tienen sus ventajas y desventajas, todos los sistemas. Pero este sistema en particular lo que busca es la representación de la lista. No quiere la representación proporcional o de una persona o de lo que poquitas personas implican, porque eso lleva también los sistemas que son proporcionales absolutos o los sistemas mayoritarios, que son los otros, llevan a otra, se desvirtúa en otro sentido, tienen otros efectos colaterales. Este sistema lo que busca entonces es reforzar el colectivo, obligar a que se pacte. Y dentro de los pactos da la posibilidad de subpacto. Entonces, y todos estos beneficios los tienen los partidos políticos. Entonces se subpacta, y cuando hay que sacar la cifra repartidora, primero se cuentan los votos del subpacto y después los del pacto. Entonces todos los votos suman. Y finalmente implica, también es importante el orden, cómo están establecidos en la papeleta y lo que saca cada uno de los candidatos. Entonces, esto es lo que se llama, en lenguaje más popular, que se arrastra a candidatos con muy poca votación, porque si la lista en conjunto saca muchos votos, puede que un candidato haya sacado muchísimos votos y los otros sacan todos poquititos, pero con la cifra repartidora Claro. le da muchos puestos y arrastra a otros que tienen muy poca votación. En cambio, las otras listas, puede ser de partido o puede ser de independientes, como el caso nuestro, que estamos con peor situación porque no podemos pactar hoy día, resulta que nuestros candidatos podrían tener mucha votación, pero según la cifra repartidora, vamos a tener uno si es que, dos si es que, si no fuera así espectacular. Porque como los otros partidos suman todos y nosotros solamente en nuestra lista, entonces pasa eso. Y lo otro que ocurre es que evidentemente algunos toman algunos nombres, buscan los partidos políticos, ahora que están Exacto. buscando a tanto independientes, buscan algunos famosos y todos los meten a la lista para que les aporten votos. Entonces, pero ese Exacto. sistema es como funciona DONT. Es el sistema DONT. No es que haya algo oscuro, no. El sistema funciona así. Lo que pasa es que mal usado lleva a esta situación en que candidatos con muchísima mayor votación en una lista no van a salir elegidos porque los otros sumados tienen más votos en conjunto. Entonces, Así es. ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros como independientes? Y no solamente independientes no neutrales, en general los independientes. Primero, que se modifique la ley. ¿Por qué? Porque primero, para poder presentarnos los independientes, el porcentaje de firmas que tenemos que juntar hoy día es el 0,4% del total que votaron en la última elección de diputados. Entonces, un porcentaje altísimo de firmas. Segundo, que además los independientes tenemos que buscar esas firmas y se tienen que hacer ante notario. Primero, implica moverse físicamente a una notaría, lo que en tiempos de pandemia es muy complicado. Segundo, implica también un costo. Hay algunas notarías que lo hacen gratis y otras no. Implica un costo. Entonces estamos pidiendo que
primero, se baje de 0,4 a 0,2%. Segundo, que se nos permita, igual como los partidos políticos tienen su sistema, bueno, que nosotros podamos inscribir vía clave única, que no tengamos que ir a las notarías. Y tercero, que eso nos permita pactar. Por ejemplo, si Independientes No Neutrales tiene una lista y hay otra lista independiente y donde coincidimos y hacemos un pacto, bueno, que los votos de ambas listas se sumen para sacar la cifra repartidora. Eso es lo que estamos pidiendo. Y por un lado, también se pidió en algún momento que las listas de independientes pudieran pactar con partidos políticos, que tampoco podemos hacerlo. Bueno, en primer lugar, la derecha supone absolutamente que las listas independientes pacten con partidos políticos. Porque en realidad lo que le conviene más es que haya más listas de independientes porque el voto se va a dispersar. Y eso evidentemente va a traer una ventaja, sobre todo para aquellos que votaron por el rechazo. Y lo segundo que estamos pidiendo, entonces, permítanos pactar entre listas de independientes con todos estos otros requisitos, pero se han demorado una enormidad en el Parlamento y las inscripciones son el 11 de enero. Nosotros tenemos que juntar rápidamente las firmas, no estamos en igualdad de condiciones que los partidos, nosotros nos formamos como Independientes No Neutrales, región del Biobío Ñuble, hace 3 semanas. Este movimiento lleva 3 meses, por lo tanto, y pese a eso hemos tenido mucha gente, pero no están igualadas las condiciones. Entonces, todo el sistema lleva a que probablemente, si no lo modifican, un amplio porcentaje de la población que es independiente, que no forma parte de los partidos políticos y que su opción no es votar por un partido político, no se va a quedar con representación en la convencional. Y eso va a ser una desesperanza, una desilusión para aquellas personas que con mucha esperanza fueron el 25 de octubre a votar por querer tener un texto constitucional que surja de la discusión, de la conversación, no de la imposición, y que con el mayor consenso posible podamos tener una constitución que de verdad nos representa a la gran mayoría de la población chilena. Entonces, ese es el meollo del asunto respondiendo a las 3 preguntas. James, para que pasemos al tema de fondo, pero yo quería hacer esto cortito, pero es tan importante, la ciudadanía lo necesita tanto, que un par de observaciones para que tú comentes. ¿Qué pasa si el Parlamento no genera las condiciones para la igualdad ante la ley? Existe la posibilidad que la ciudadanía se moleste, reaccione y no vaya a votar. Esa es una posibilidad. Y eso es deteriorar el sistema democrático chileno. O sea, hoy día yo tengo la sensación de que si no avanzan en esto, aparecerían los partidos políticos como jugando con fuego para quemar una parte de sustento de la democracia chilena. Cosa peligrosísima. ¿Qué harían ustedes como independientes no neutrales si las condiciones siguen igual? Y por otro lado, ¿existe la posibilidad, ustedes tienen contacto con otros grupos de independientes para intentar, si la situación no cambia, de llevar una sola lista por distrito, negociándola entre las listas independientes que hayan? Sí, a los dos, ¿cierto? A las dos preguntas, de cierta forma, es que yo diría que los independientes van a presentarse, no importa que sean las reglas, justamente porque, y ese en términos de todos los independientes, no solamente independientes no neutrales, porque en verdad la ciudadanía en general están buscando independientes más que partidos por las malas prácticas que hemos visto y con esa sensación justamente que ellos no han cuidado la democracia ni han cuidado la función pública en los últimos 15 años. Obviamente hay excepciones dentro de ese, no quiero como poner una imagen negativa a los partidos que son tan centrales para la democracia, pero de verdad
ellos han perdido el contacto con la ciudadanía. Muchos de la ciudadanía no identifican con los partidos y como consecuencia el mismo sistema que describió Paulina, el sistema electoral que tenemos en Chile, parece que no va a hacer sentido y yo diría no va a hacer sentido para la persona cuando ven los resultados. No obstante, yo no invitaría, no importa si el Parlamento no cambia las reglas, yo no invitaría a la gente de no votar. Votar es fundamental. Hay que votar y ir avanzando, porque si no, esencialmente se entrega a los partidos políticos, yo diría a casi las fuerzas más negativas de los partidos políticos, ¿cierto? O, el control de la convención. Me parece que hay que lograr una muy buena votación y ir visibilizando, formando a la ciudadanía para que ellos comprendan cómo funciona el sistema electoral y tarde o temprano se va a ir cambiando ese sistema para acercar un poquito más a una representación que hace sentido, que es percibido como legítima por parte de la ciudadanía, igual como hicimos con el sistema binominal que finalmente, ¿cierto?, se desechó, casi. Por lo mismo, yo imagino y me parece que ya dentro de nuestra región de Biobío o en el distrito 20 ya están conversando de presentar una lista combinada con los independientes porque se da cuenta que la única manera de ir logrando representación es a través de acumular votos dentro de una lista. Ahora, cada candidato independiente, cada agrupación independiente va a ir haciendo los cálculos y definiendo dónde estar para lograr que salga su candidato favorito. Pero lo que quiero destacar acá es el tema de paridad, porque uno tiene que asegurar tanto la paridad de género a la entrada como a la salida. Eso en sí, yo diría que la paridad de género va a favorecer también dentro de los partidos que vemos caras nuevas, porque son mujeres que han sido generalmente marginalizadas de la política y ojalá que sean mujeres independientes adentro de los partidos, que hay muchos colegas muchas personas que conozco que van a presentar desde los partidos y me alegro mucho, no lo veo como algo negativo para los independientes, sino yo veo algo como positivo para Chile y para la Convención Constitucional, que haya personas con capacidad, con alta de mira, que pudiera salir electo justamente con el sistema de paridad de género. El último comentario y entramos al tema. He escuchado a alguna gente que dice, pero si perfectamente los independientes pueden ir a votar por la constituyente y no votar por parlamentarios, alcaldes y concejales como un castigo a los partidos porque no quieren cambiar las reglas. Lo dejo planteado. Vamos al tema de fondo. Paulina, la situación en Estados Unidos, ¿cómo podríamos señalarle a los chilenos y a la gente que nos ve en el mundo en qué estamos hoy día? ¿Está debilitada, se ha debilitado la democracia estadounidense con este tira y encoge que Trump tiene sometido al país? Yo creo que, y aquí Gino obviamente me podrá corregir todo lo que haya que corregirme, yo creo que los 4 años de Donald Trump efectivamente dañaron muchísimo el sistema democrático en Estados Unidos. No solamente porque se saltó muchas normas, porque rompió protocolos y tradiciones, porque hay que pensar que además el sistema estadounidense es un sistema basado en el common law, basado en una constitución que tiene muchas enmiendas, que ha evolucionado mucho, pero que además se basa mucho también en la costumbre, porque es un sistema que dentro de su sistema democrático, digamos, sus normas democráticas va mucho de la práctica y de tradiciones que incluso siendo demócratas o republicanos nunca se rompieron. Solo dar un ejemplo, ningún republicano y ningún demócrata cambió la capital digamos, la embajada de los Estados Unidos en Israel. Ninguno. Y eso que por ley podrían haberlo hecho.
porque había una ley que había autorizado, pero ninguno republicano-demócrata, dentro de un pacto que había en la política estadounidense vinculado con la política exterior, bueno, había cambiado la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, y Donald Trump no solamente hizo eso, sino que además reconoció los altos del Golán y otro tipo de situaciones que ningún presidente de los Estados Unidos había hecho. Eso en el ámbito internacional, que es lo que yo conozco más. Pero a nivel interno también, o sea, también ha roto una serie de vínculos, y lo peor de todo, que ha profundizado la radicalización y las fisuras que ya tenía Estados Unidos, heridas que Estados Unidos tiene desde su origen, que no todas han sido cerradas, y ha abierto nuevas. Y yo creo que eso es súper peligroso y es súper dañino para la democracia de los Estados Unidos, porque finalmente es un sistema en el cual se convive políticamente. Pero, y aquí viene mi esperanza en el sistema estadounidense, todavía yo tengo esperanza en los estadounidenses, que al mismo tiempo el sistema estadounidense tiene instituciones fuertes, de pesos y contrapesos. A diferencia del nuestro, que el presidente de la República, el Ejecutivo, tiene muchas más atribuciones que el Congreso. En el caso de Estados Unidos, tiene un sistema que, en primer lugar, está más balanceado con el Congreso, y el Congreso logró parar muchas cosas a Trump y, y logró evitar mayor daño. Por otro lado, tiene un poder judicial, tanto a nivel de estados federados como a nivel federal, que también lograron atajar muchas cosas, si no habría sido peor. Y en tercer lugar, hemos visto algo que es inédito en la política de Estados Unidos, ver al jefe del ejército de los Estados Unidos decir públicamente que ellos le juran fidelidad a la Constitución, no a una persona, no a un dictador, no a un autócrata. O sea, esos son mensajes de los poderes del Estado que están dejando a Donald Trump con sus seguidores y punto. Entonces yo creo que la democracia de los Estados Unidos, si esto termina bien de aquí al 20 de noviembre, del 20 de enero, que es el cambio de mando, yo creo que va a salir reforzado en ese tema, porque cualquier otro país, sencillamente, hoy día está en guerra civil, y Estados Unidos no lo está, porque existen instituciones que todavía están funcionando y que logran controlar a alguien como es el presidente de los Estados Unidos. Y por eso su rabia, y por eso que la impotencia que tiene y que está dando, realmente está como los últimos manotazos, está perdiendo todos los recursos. Ha presentado 33 recursos en contra en cada uno de los distritos, ha perdido 31. O sea, también el sistema judicial de los estados está funcionando. Entonces, yo creo que Estados Unidos es más fuerte de lo que nosotros creemos, pero sin duda se creó un daño profundo y especialmente en la sociedad, y abrió heridas eh, que realmente ojalá que Biden, bueno, va a ser el gran desafío que va a tener Biden en su gestión. Gian, cuando yo le preguntaba el tema del Estado, de situación de la democracia en Estados Unidos, tiene que ver con las dos cosas que efectivamente decía Paulina. Uno tiene que ver con el proceso de administración del Estado en manos de Trump, y por otra parte, los incidentes provocados durante la propia elección. Porque yo creo que hay dos temas ahí. Uno es el tema de la institucionalidad, de las normas y procedimientos, y otro que tiene que ver con la convivencia ciudadana, que yo creo que se vio tensionada impresionantemente en las propias calles. Yo no sé si históricamente ha habido una elección que haya marcado tanta confrontación en las calles de los ciudadanos. Por eso te insisto, Jans, ¿cómo lo ves tú? ¿Será capaz la institucionalidad de mantener el statu quo? Porque por otro lado, hasta la relación internacional, no solo por lo que señalaba Paulina, sino que además por la forma de actuar de Trump, que provocaba a todo el mundo, a la comunidad científica, a los presidentes de otros países, provocaba a la Unión Europea. No quedó nadie que no fuera agredido por él en algún minuto.
Bueno, excepto quizás Arabia Saudita, ¿cierto? Como eso, sí, y Putin, ¿cierto? En Rusia. Es que claramente Trump es, como bien explicó Paulina, no es un presidente típico para nada. eh, y que de cierta manera su estilo de liderazgo supo aprovechar de los espacios de flexibilidad que hay dentro de nuestro sistema, que se basa mucho más en el tema de common law, pero también se basa en como la buena fe o el fair play, que siempre digo que en Estados Unidos estamos como muy correctos de cierta manera, como eso es la idea del espíritu de la ley más que solamente la letra de la ley, ¿cierto? Como eso, él quedó muy en la letra de la ley, que quizás es legal, pero de cierta manera no es ético. Y ese ha ido chocando a muchas personas. Como eso, y ese, por ejemplo, John McCain, que yo creo que igual muchas personas saben de su figura, que tanto su señora como su hija apoyó a Biden. Y hay un grupo de republicanos, porque los republicanos también valoran mucho la institucionalidad, que son conservadores, como obviamente valoran la institucionalidad, la estabilidad, el orden, y de cierta manera Trump desafiaba también esa visión de mundo y además con el proteccionismo, etcétera. Como eso, los republicanos también iban apoyando a un grupo a Biden. Pero que es más preocupante y en verdad tiene que ver con lo que hemos conversado sobre los independientes y cómo también la figura de independiente puede ser peligroso. Hay que pensar que Trump esencialmente independiente, fue demócrata durante mucho tiempo, compitió, ¿cierto?, como republicano, pero esencialmente él manda más a los republicanos que al revés. Como eso, la idea de un partido que debe ser un, yo diría una comunidad política de cierta manera o ideológica que va compartiendo valores, en Estados Unidos es esta intención, ¿cierto? Que hace no, hace no mucho, yo diría hace 10 años atrás, 20 años atrás, era bastante claro, las posiciones eran bastante marcadas y en verdad era como un debate más ideológico. Y teníamos también medio de comunicación que va equilibrando, ¿cierto? Un poquito como el Estado Nacional, los programas de televisión ahora, que tiene, ¿cierto? Gente de la nueva mayoría y representantes de Chile Vamos, que va debatiendo en esa posición. Lo que hizo Trump era de transformar eso, en el sentido que va generando todo un grupo y aprovechando esa desconfianza que tenemos en los políticos, en los partidos, en las instituciones, en el Estado en sí, que siempre ha sido un tema en Estados Unidos, una desconfianza del Estado. Por eso ese él aprovecha y ese es que se va como desintegrando, yo diría, la democracia. Yo resalto especialmente los medios de comunicación, que ya las personas no se informan de la misma manera o a través de los mismos medios y el rol que juegan las redes sociales también para ir traspasando información diferente. Como eso, Fox News, que ya era como, yo diría, iba planteando ciertos temas que no son necesariamente verdad, como por ejemplo mucha de la conflictividad asociada con las elecciones. Yo diría, en verdad, han destacado que las elecciones fueron una de las elecciones mejor realizadas considerando el tema de pandemia, muy, muy normal en general, no había violencia, etcétera, y que son como puntos de violencia que se va surgiendo. eh, es cierto, pero en general era bastante tranquilo y eso tiene que ver mucho con el hecho que podían votar antes. Como sobre el tema de las elecciones, yo Mm. diría no es un problema, aunque somos lentos. ese, ese, claro, es cierto, todos los Todavía están chilenos. contando. Sí, sí, es que tienen máquinas y todo eso. Es que tiene que ver que nosotros, uno, votamos muchos elementos. Cuando votamos, ¿cierto? No votamos solamente presidente, parlamentarios, sino hay una serie de cosas que vamos votando. También cada estado tiene su sistema que complica el tema, pero en general yo destaco también lo que dijo la Paulina, que al final todas las cosas que ha hecho Trump, todos los casos que ha presentado al final, en verdad no tiene evidencia, no tiene apoyo, pero ese no es tan importante.
porque su punto no necesariamente es ganar, sino es de generar duda y desconfianza en el sistema y de ir cuestionando lo que pasa. Y que yo diría que es más grave para todos nosotros, yo diría, tanto los estadounidenses como el resto del mundo, existe la posibilidad que puede presentarse de nuevo en 2024, ¿cierto? Como eso, uno está como muy preocupado sobre lo que va a pasar. Pero quiero destacar también otro elemento que en verdad es sumamente importante en relación a las elecciones, que la participación electoral esta vez fue impresionante, ¿cierto? Como eso, las elecciones más votadas son ahora y los dos candidatos con más votación que ha recibido son Biden y Trump. O sea, esencialmente hubo una movilización de lograr que el electorado salga a votar, ¿cierto? Y ese de verdad es sumamente importante. También destaco el rol que juega como equivalente a CERVEL, pero está a nivel del Estado, que también se vela por personas, sea demócrata o republicano, que creen en el proceso, que creen en la importancia de elecciones libres y justas y transparentes. Como eso, yo valoro eso mucho, en verdad, que me motivó mucho, que me emocionó, en verdad, Georgia, que es un estado bastante conservador, Atlanta, donde Martin Luther King Jr. Fue pastor, ¿cierto? Es una ciudad que ha sido republicano, me parece, durante los últimos 40 años y que logra ganar Biden allá, tiene que ver justamente con organizaciones, especialmente afroamericanas, lideradas por mujeres, que han logrado movilizar y encantar a la gente joven por el valor del voto. Como eso para mí, eso es como el 25 de octubre acá, es como en 1980, el plebiscito de 88, ¿cierto? Y yo diría, nosotros tres, a lo menos, yo imagino muchas personas más, que creen que el sistema eleccionario, cuando está bien hecho y cuando los partidos y los candidatos van compitiendo en una cancha igual, permite y favorece, fortalece la democracia. Y hay que ir visibilizando, marginalizando figuras como Trump o como cualquier figura que busca generar dudas en relación al sistema electoral, eh, porque en verdad es lo más fundamental. Pero también, y ese es donde yo diría hace falta acá en Chile, formación ciudadana, como igual a través de medios como Ventana Ciudadana, pero ir formando y generando debate, que la gente forme opiniones y piensan, me parece que se va fortaleciendo la democracia y la misma defensa de la democracia que va a hacer la misma personas. Pregunta para las dos. Eh, Biden anuncia como dos de sus tareas fundamentales el volver a los acuerdos, a los convenios internacionales, fundamentalmente con Europa, y que tienen que ver con el medio ambiente. Y el segundo anuncio es preocuparse del tema de la pandemia del modo más urgente. Entiendo que ya hizo un equipo que está a punto de, de iniciar su trabajo cuando él. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo queda América Latina en este concierto internacional con este cambio de visión que Biden toca también a nuestra América Latina? Porque el señor Trump nos olvidó bastante. El señor Obama también. También, ¿ah? Lo que pasa es que no se dice, porque la Sí. figura, y sobre todo aquellos que, como en mi caso, admiro tanto a Obama, me gusta mucho su figura, mucho lo que hizo, tiene una capacidad oratoria que ya me gustaría a mí tenerla, eh, tiene todos esos elementos que tiene un carisma y una visión de mundo que, que claro, a mí personalmente de los líderes que si a mí me preguntaran quién te gustaría conocer en el mundo, ¿cuál es tu sueño? Yo pondría Obama y Angela Merkel. Son las dos personas que me gustaría conocer hoy día. Pero hay que reconocer que la administración de Obama descuidó América Latina. La administración de Obama se preocupó más de Asia-Pacífico. Incluso sus relaciones con Europa, que fueron buenas, no es que hayan sido malas, pero también se debilitaron. Obama fue el primero
que se dio cuenta y empezó a actuar realmente viendo surgir a China. Entonces dice, bueno, Estados Unidos está poco a poco perdiendo poder en distintas áreas y estoy viendo cómo está subiendo China y le dio mucha importancia a su vinculación hacia Pacífico. Por eso que Obama es quien empieza el tratado del TPP. Y ese tratado del TPP, que eran 12 países, donde nos incluían a nosotros, pero no porque fuéramos latinoamericanos, sino porque estamos dentro del área Asia-Pacífico, la idea de Obama, geopolítica que estaba detrás, era detener el avance de los chinos en el sector de Asia-Pacífico, que incluye Ok. a todos estos países. Entonces, venía ya de Obama. Lo que pasa es que ya se refuerza esta visión contra China de una manera espantosa con el caso de Donald Trump. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que en el caso de Biden, ojalá que tenga una visión mucho más comprometida con América Latina de la que tuvo Obama y mucho más de la que tuvo Trump. Porque para Trump, América Latina solo eran las relaciones con aquellos países que le causan problemas. O sea, la relación es con México, por el tema de la inmigración y porque es el gran vecino, Cuba, que lo tuvo siempre y por eso descongeló, o sea, congeló lo que había, el proceso de descongelamiento que había partido Obama, Colombia, por el tema de Venezuela, y obviamente Venezuela. O sea, eso es América Latina para la visión de Trump. Entonces, ojalá que con una nueva administración de Biden tenga una visión distinta en relación a América Latina. Pero no, yo diría que no pongamos tantas expectativas, porque son solo 4 años, todo lo que tiene que hacer a nivel interno es muy grande, y lo que tiene que hacer a nivel internacional, primero, bueno, con el tema de la pandemia, que es la urgencia en Estados Unidos hoy día, y segundo, recomponer los lazos transatlánticos y con los aliados tradicionales que los rompió. Y dentro de eso no estamos nosotros. Entonces, para ser súper realista y pragmática, ojalá no seamos un área conflictivo para Biden, que no creo, y que nos pesque un poquitito más de lo que nos pescó Obama. Pero no creo que vaya mucho más allá el interés de Biden, porque las prioridades para Estados Unidos son otras. Jan. Sí, yo comparto el análisis de Paulina, voy a agregar algunos puntos nomás. Uno, que están surgiendo diciendo que la política medioambiental de cero emisiones que tiene Biden podía favorecer a Chile en relación al litio, ¿cierto? Como ese es uno de los temas que podía salir. Yo diría Chile está surgiendo en la parte económica en términos de energía solar y energía verde, de cierta forma, y podía aparecer en esa parte. Pero yo comparto plenamente que yo agregaría que Biden va a tener el tema que Trump está sacando las tropas de Irak y de Afganistán, ¿cierto? Y va a dejar lo mínimo allá. Y de Berlín, acuérdate. Sí, sí. Sacó también. Sí, pero especialmente en el Medio Oriente me Sí. preocupa que lo va a dejar poco. Ese podría generar mucha inestabilidad en la zona y como consecuencia puede ser que Biden va a estar mucho más enfocado en lo que pasa en Medio Oriente y lo que pasa con China y lo que pasa con Europa y como siempre de cierta manera América Latina queda como el patio trasero de Estados Unidos. Igual ha tomado una posición mucho más abierta en términos de la inmigración, especialmente de Centroamérica. Yo imagino que va a ser un poquito más calladito, de cierta manera, para no generar tanto conflicto en la sociedad, porque es un tema sensible en Estados Unidos, donde no hay mucho acuerdo. Pero yo creo que, por ejemplo, los DACA, especialmente, que son los niños jóvenes que llegaron joven al país, que no son ciudadanos, pero que han crecido toda su vida dentro de Estados Unidos, van a ir avanzando mucho más rápido en ese tema cuando llega. Pero el tema de pandemia, que es muy grave, en Estados Unidos hablan la noticia ahora, ¿cierto?, de las dos crisis al mismo tiempo, la crisis de pandemia y la crisis de la democracia, porque Trump no ha autorizado o la persona que tiene que autorizar la transición, como eso esencialmente Biden está todavía en stand-by,
trabajando a partir de donaciones y recursos que tiene su campaña para ir armando el gobierno en la sombra hasta que asume poder el 20 de enero. No hay duda para nada que va a asumir el poder, pero ese elemento de no poder avanzar es interesante. Y quizás para destacar lo que estamos hablando antes también, en relación a Estados Unidos, que es tan interesante, como Biden fue vicepresidente, todavía hay funcionarios de planta adentro del Estado, altos funcionarios, que se ha puesto en contacto con la campaña de Biden justamente para facilitar el proceso de la transición para que no sea tan difícil. Y es especialmente en temas asociados con la política exterior, porque quedó pendiente que había una crítica entre la transición de Clinton a Bush por el tema de que demoró para determinar si fue Bush que ganó, que abrió un espacio o una brecha de conocimiento sobre Osama Bin Laden en ese momento y esencialmente permitió por inacción o por desconocimiento generar una posición más clara en relación a Osama Bin Laden y qué estaban planeando como terroristas, como so, de cierta manera quieren evitar ese tipo de eventos de nuevo. Pero como puedes ver, los temas que van a preocupar son principalmente medio ambiente y no tanto América Latina. Un observador con pocos elementos y con una visión más bien global de la política internacional ve a Estados Unidos en los últimos años en un nivel, comillas, de deterioro económico y de deterioro de su influencia en el mundo, desde el punto de vista no solo político y militar, sino que incluso desde el punto de vista cultural, de la influencia que históricamente tuvo Estados Unidos. Eh, Esa es una gran tarea. ¿Cómo lo ven ustedes? Y por otra parte, me interesa que ustedes comenten el rol de la vicepresidenta. O sea, la ascensión de las mujeres a espacios de poder a mí me parecen necesarias, urgentes. Yo creo que el rol del razonamiento de la mujer en el desarrollo del mundo y de la humanidad es indispensable. La humanidad lo necesita y lo merece. Esas dos cosas para las dos. A ver, voy a contestar estas preguntas y me voy a tener que retirar, ¿eh? Porque tengo un compromiso Ok, yo ahora a las sí, 4. sí, vamos a ir cerrando. Sí, Cerramos con Jane. sí. A ver, lo primero es que, a ver, respecto a Estados Unidos, creo que, no voy a partir por lo segundo, que me interesa bastante. La figura de la vicepresidenta, yo creo que fue muy bien elegida, no solo porque es mujer, no solo por los orígenes, por un lado su papá jamaiquino y de origen afroamericano, su mamá india, ella está casada con un hombre blanco, judío, que 55 años frente a los 78 años de Biden, con mucha fuerza, tiene una capacidad oratoria y de debate mucho mejor que Biden, es mucho más carismática también que Biden, Así es. y la duda estaba si es que ella iba a ser capaz de atraer el voto más del sector de Bernie Sanders, más del afroamericano, más también de izquierda, porque ella políticamente está muy cercana a Biden. No es una radical de izquierda, ni lleva al socialismo, ni al chavismo, como decía Donald Trump, o sea, totalmente lejano a eso. Más bien es dentro del Partido Demócrata bastante conservadora. Pero es una figura potente y porque además, como Biden tiene 78 años, no está pensando en un segundo mandato, que normalmente los presidentes de Estados Unidos están pensando inmediatamente en ejercer para ganar el segundo mandato. Biden se ha presentado como un candidato de transición. Y ahí la figura de Kamala Harris para ser la próxima candidata del Partido Demócrata en el 2024 y tal vez enfrentarse a Donald Trump, surge con una potencia enorme. Entonces, si ella en estos 4 años logra tener una figura destacada en el cargo de vicepresidenta, sin anular al presidente, pero al mismo tiempo teniendo el espacio, yo creo que va a ser muy bueno, porque normalmente nosotros no sabemos, no sé si en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos, normalmente no sabemos quién es el vicepresidente.
Yo estoy segura que si le pregunta a la gente no tiene idea que Mike Pence era el vicepresidente de Donald Trump y que más encima lo cambió. Antes habían habido otros. O que el mismo Biden fue 8 años vicepresidente de Obama. O si es que uno empieza a preguntar, bueno, ¿cómo se llamaban los vicepresidentes antes? En general la gente no sabe. Pero ahora ya sabe clarísimo que va a ser Kamala Harris. Entonces, por Además se ese lució. lado, además, por ese lado, es que ella es muy potente y tiene no sé, a mí me gusta mucho como imagen también y simbólicamente lo que representa. Entonces, sí, la primera pregunta se me olvidó. La primera Cultura. pregunta tenía que ver con Ah, la cultura, sí. no, con el deterioro económico, Sí. cultural y militar que ha venido A ver, hay que tener en... claro que toda potencia, y con razón, y con mayor razón una superpotencia como Estados Unidos, tiene distintos factores de poder. Estados Unidos los tenía todos, todos. Poder militar, poder nuclear, poder económico, poder eh, de recursos, territorial. Además, es un estado grande donde está, digamos, cubierto por 2 grandes océanos y más encima con 2 vecinos que dentro de todo no son amenazas, como es el caso de Canadá y México, donde además tienen las mejores universidades del mundo, donde tienen la tecnología, donde tienen la ciencia. La verdad es que Estados Unidos tiene todo. Pero lo que ha ido ocurriendo es que ese poder, que es una mezcla entre poder blando y poder duro, como dice Joseph Nye, se abusó en algunos momentos del poder duro. Intervenciones militares, intervenciones en democracias, donde no debió haber intervenido Estados Unidos, todo esto en el marco de la Guerra Fría y después. Entonces, eso ha hecho que haya un sentimiento antiestadounidense que fue creciendo en distintas partes del mundo. Entonces fueron perdiendo poder blando, pero siguen siendo una potencia económica, siguen siendo la superpotencia nuclear, siguen siendo una potencia tecnológica, pero en esa área los chinos están creciendo mucho. Y ahí es donde la guerra, entre comillas, o rivalidad que va a venir ahora, en el fondo no es comercial. Se están perdiendo los dos con la guerra comercial, tanto China como Estados Unidos. La guerra es tecnológica. Es quién va a manejar el 5G, quién va a manejar los datos, la inteligencia artificial. Y ahí Estados Unidos se está encontrando con una China que está creciendo muchísimo. Y ahí sí que se está viendo enfrentado y perdiendo la tradicional hegemonía que tenían los Estados Unidos en materia tecnológica. Entonces, es una mezcla de todo, pero sí el poder blando lo ha ido perdiendo y por haber abusado del poder duro en su momento, pero está en manos de los Estados Unidos, siguen siendo muy atractivos, la gente se quiere ir a estudiar a Estados Unidos, quiere ir a la Universidad de Estados Unidos, seguimos viendo las películas de Estados Unidos, seguimos leyendo las novelas de los Sí. grandes autores estadounidenses, los grandes politólogos estadounidenses los seguimos leyendo, porque el poder que tiene Estados Unidos, porque es tan diverso, va mucho más allá que solo que tiren bombas o que hayan intervenido democracias El como lo hicieron aquí en cine, la Chile. literatura. Todos, Estados Unidos es una superpotencia. Y yo me despido porque tengo alguien esperando ahora, así es que los dejo y los dejo con Jim. Chao y mucho gusto. Que esté muy bien. Continuamos con James. Sí, eh, bueno, voy a hacer en el mismo orden que hizo la Paulina. Sí, Kamala Harris es, eh, es un plus, ¿cierto?, a la campaña de Biden. Hay ciertos elementos que no estoy de acuerdo con Paulina en el sentido que Estados Unidos todavía tiene, yo diría, tiene miedo o tiene preocupación tanto que las mujeres gobiernan como afroamericanos o americanas. Como eso puede ser si algo pasa con el presidente Biden y ella presenta a la próxima elección. No sé si se logra transformar Estados Unidos de manera suficiente para hacer ese cambio. Porque en el mismo libro, cierto que recién escribió Obama, él va visibilizando y planteando como sí, como la llegada de cierta manera de Trump tiene una relación muy cercana con la llegada de Obama
o la resistencia y reacción a la llegada de Obama a la Casa Blanca en Estados Unidos, porque Estados Unidos, a pesar de Martin Luther King, a pesar de Obama, a pesar de muchos elementos que indica que se ha ido transformando, sigue siendo un país muy racista, y ese hemos visto aún más con muchos de los conflictos que han surgido en los últimos años, pero que uno podía ver y visibiliza desde que Black Lives Matter, desde que la vida negra también importa, eh, inició y fue organizando, ¿cierto? Pues en esa parte yo tengo un poquito más preocupación. Comparto que Kamala Harris es como bien centrista también, y en eso quiero destacar, ¿cierto?, el rol que jugó todo como the squad, como se dice, el equipo, que era como Alejandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders y todo como el lado un poquito más a la izquierda del Partido Demócrata, apoyando a Joe Biden. A pesar que no están de acuerdo completamente con una serie de temas, prefieren tener a Joe Biden como presidente, donde uno puede ir presentando proyectos, negociando, y que esencialmente una parte de la democracia tiene que ver con escuchar, y tiene la sensación que puede ser Joe Biden no está de acuerdo completamente, pero va a buscar escuchar tanto al lado izquierdo del Partido Demócrata como también los republicanos. Esa es como la posición que ha ido planteando. Y yo diría que Kamala Harris también, de cierta manera, también vive en ese espacio que es como algo al medio que es muy importante para la democracia y su sustentabilidad. Ahora, en términos de Estados Unidos y su poder, eh, yo diría que yo percibo que ha ido como bajando en la imagen es como los problemas internos de Estados Unidos va visibilizando un enemigo o un amigo de cierta manera que es más débil, que ya no se puede confiar tan plenamente en lo que es Estados Unidos como antes. Puede ser que Joe Biden ganó ahora, pero Estados Unidos está todavía en lucha de cierta manera. Es que Trump sacó muchos votos, una muy alta votación. Y por eso que ha demorado tanto para que se define que Biden o que Trump acepte que Biden es presidente. Pero ese tema a mí me preocupa, porque sí, con Biden podemos ir negociando. Si yo soy la Unión Europea, Biden como Obama tiene una visión mucho más de organizaciones multilaterales, de buscar generar estabilidad dentro del mundo, que necesitamos cooperación multilateral, etcétera, y mucho menos en términos de la guerra y el poder militar. Pero ese es una parte nomás, y hay que pensar que también hay una parte dentro del Partido Demócrata y definitivamente dentro del Partido Republicano que va a utilizar el poder militar para asegurar la estabilidad y los intereses generalmente económicos de Estados Unidos y cómo se va interpretando. Y en eso Biden es bastante conservador, yo diría en relación a Chile, por ejemplo, porque igual, como siempre dicen, no hay izquierda en Estados Unidos, ¿cierto? El Partido Demócrata es como más bien centrista, no es centro-izquierda, sino más bien centrista, y como consecuencia Estados Unidos, yo diría, eh, va, va a debilitar sus posiciones dentro del sistema mundial, y vamos a ver si el liderazgo de China sigue avanzando o no. Pero en la parte económica, como en tecnología, ellos van a seguir expandiendo, buscando lugares que permiten mantener sus tremendas ganancias que tienen iPhone, ¿cierto? Apple, Microsoft, Google, etc. Ellos van más allá de Estados Unidos. Claro, son transnacionales, tienen que ir Sí, mucho más allá que los intereses de Estados Unidos, son los intereses corporativos de ellos. exacto. ¿Y qué le espera al mundo con China, Jens? Ay, sí, es una buena pregunta. ¿Qué espera el mundo con China? Que yo diría igual China, a diferencia de Trump, no es una fuerza que va a estabilizar, ¿cierto?
el poder chino en general ha ido como construyendo, fortaleciendo en el tiempo. Ahora, no es muy democrático, ¿cierto? Sabemos que como bien, como, bien autoritario, tampoco está tan abierto a los derechos humanos que hemos visto, ¿cierto? En relación a distintos pueblos que han ido eh, esencialmente persiguiendo ese tipo de temas. Yo creo que se va a ir entrando en choque como se entra muchas veces con los grandes poderes, pero sí yo encuentro que China, que ha ido jugando como adentro del sistema internacional, especialmente de las Naciones Unidas, del sistema multilateral financiero, ¿cierto?, del Banco Mundial, y ellos van a ir tomando y quizás reemplazando a Estados Unidos dentro de ese sistema. Como eso, quizás el poder de Estados Unidos va bajando, pero como siempre pasa, ¿cierto? Hay otras figuras que van a ir surgiendo y distintos estilos eh, van a generar un distinto ambiente, como la transición, ¿cierto?, de Inglaterra y la paz británica a la paz americana. Generó un cambio y seguramente ahora si vamos a un paz chino, uno espera que a lo menos va a ser paz y que ese paz tenga tanto justicia como democracia, pero ese para verse. Está por verse 4 o 5 años más qué va a pasar Sí, con los equilibrios internacionales en el mundo sí. y las expectativas de muchos países que quieren transformarse en el control del mundo. Los sueños de imperio aquí no se mueren. Sí. Eh, por tanto, yo te quiero dejar, James, y agradecer a ti y a Paulina esta interesante conversación. 2 o 3 meses más vamos a hacer un análisis cuando veamos qué ha pasado Mm. con Biden y una mirada más al mundo, en la perspectiva habremos sabido más claramente qué ha pasado con la pandemia, si tenemos o no tenemos vacuna. Van a haber elementos para hacer un análisis más profundo. Gracias, siempre agradable conversar contigo, James, y con Paulina. Y dejo los micrófonos para que tú te despidas. Puedes tocar los temas internacionales de Estados Unidos, puedes despedirte con algún llamado a los ciudadanos respecto al tema primero. Sí, bueno, muchas gracias también, Juan Luis. Siempre un agrado de conversar contigo aquí en Ventana Ciudadana. Y quizás la invitación a la ciudadanía de ir informándose en relación a la Constitución, que es la Constitución. ¿Qué deberíamos, cuando vamos pensando en la Constitución, qué deberíamos considerar, cómo va a impactar? Sabemos que la Constitución no va a arreglar todos nuestros problemas, sino permite establecer un nuevo marco para ir construyendo hacia el futuro otro Chile. Yo sueño con un Chile más justo, con educación y salud de calidad para todos y espero que dentro del proceso que va a ser las elecciones para los convencionales constituyentes sea no solamente sobre la persona, sino sea sobre eh, programas, sobre ideas, sobre principios y yo pienso que la Constitución debe basarse en el reconocimiento de los derechos humanos como base y no el derecho de propiedad privada como es actualmente en la Constitución. Muchas gracias de nuevo, Juan Luis. Yo para despedirme quiero agregarle a tu bonito llamado, James, participación de las etnias, Gracias. reconocimiento absoluto y participación, igualdad de derechos con la mujer de verdad y una sociedad solidaria, más justa y sobre todo con elementos de desarrollo cultural. No puede la cultura quedar tan desprovista de recursos, desprovista. Alguna vez tuvimos un Chile, un Concepción, una universidad de Concepción con un movimiento cultural que era de lujo. Un Chile con expresiones culturales desde la música, la literatura. Eso
hace más buenas las personas, por decirlo de alguna forma, hace más sensible, nos hace de razonamiento más integral cuando la cultura está cerca, cuando la solidaridad está cerca. Esos son elementos que yo quisiera poner y te agradezco muchísimo y agradezco a todos nuestros oyentes de esta eh, interesante entrevista con ustedes y a seguir trabajando. Un abrazo grande. Saludos a todos nuestros lectores. Muchas gracias.